sería de gran bendición saber que usted está siendo edificado con esta palabra. RPM para el mundo. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del proceso de transformación a partir de la gracia de nuestro Dios. Abróchate el cinturón. Vamos a la palabra. Vamos al libro de los Salmos. Rápidamente te quiero regalar un par de datos para que te documentes. El libro de los Salmos está casi al centro de la Biblia y tiene una forma de escritura muy peculiar, por eso es muy fácil de encontrar. Tiene 150 capítulos y es el himnario de los hebreos. Claro que en la traducción del hebreo al español se perdió la prosa, se perdió la rítmica, pero aún así muchos gnólogos han hecho un buen esfuerzo para crear de estos salmos buenas alabanzas. Bueno, ya habiendo dicho lo anterior, vamos a ir al capítulo 51. Dice el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Uno de los personajes más icónicos de la Biblia es el rey David. ¿Quién nos escuchó hablar de este personaje desde los grados inferiores en la formación del conocimiento de la palabra? Desde escuela bíblica se nos empiezan a mostrar historias de este personaje. Hablar de él es hablar de hazañas, es hablar de valor, es hablar de destreza, es hablar de alabanza, de adoración, es hablar de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Pero yo en esta oportunidad vengo a presentarte un David del cual poco se habla desde los púlpitos. Únicamente nos desplazamos un poquito de nuestra lectura base y llegamos al versículo 5, sería 55:5, y dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando no se tiene claro un marco histórico de la vida del rey David, es bien fácil relacionar este texto con el tema de la sexualidad. Tratemos de crear un marco histórico. El padre de David se llamaba Isaí. El nombre de la madre, la Biblia no lo registra, pero en el Talmud está registrado como Nitsabé. Resulta que no hay muchos datos en relación a Isaí, pero se cree que Isaí era un político. Y Nitsabé, pues llega a un punto donde Nitsabé se separa de Isaí, y es en esos 3 años de separación donde David aparece en la historia. Algo que no se cuenta más que en la historia popular. Él no sabía si Isaías era su papá o Nitsabé era su mamá. Un tema que lo deberían de investigar. Yo no se los puedo explicar por el tema del tiempo, pero es bien complicado porque David creció siendo un niño con muchos prejuicios y un daño psicológico enorme. Aunque vivía en la misma casa con sus hermanos y aparentemente era parte de la misma familia, siempre fue visto de menos, fue aislado y en los temas de sociedad nunca era tomado en cuenta debido a su baja estatura. Algunos historiadores dicen que Isaí tuvo una relación extramatrimonial con una sirvienta, con la cocinera, y de esa relación nació David. Otros historiadores llegan a suponer que cuando Nitsabé se separó de Isaí por 3 años le fue infiel, y cuando regresó con Isaí nuevamente ya traía a la criatura, la bendición. Claro, también está la versión o hipótesis que defienden los judíos, pero es demasiado larga para tratar de explicarla en este corto video. Te recomiendo que lo investigues o en otro video vamos a hablar acerca de eso. Pero el punto es que nadie sabe, nadie supo, y David estaba creciendo en medio de todo este conflicto. Ahora ya entiendes por qué David escribió esto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Habiendo aclarado lo anterior o habiéndote confundido más, lo importante es que te vayas a investigar. Vamos a lo siguiente. A título personal me imagino que David, para evitar el bullying y para evitar más daño psicológico, decidió irse para la montaña a cuidar el ganado de la familia. Ok, tratemos de formularnos esta imagen en nuestra cabeza. Un joven de aproximadamente entre 15 y 20 años que decide irse para la montaña con un grave conflicto de identidad, con una sed enorme por encontrarse a sí mismo, decide aprender a tocar y hacer música. Y él solo y en la montaña necesita una temática para poder canalizar toda esa pasión que hay en su corazón. Me imagino que un día David, en un ataque de emociones, ve hacia el cielo
y empieza a canalizar todas esas composiciones a ese ser supremo que está ahí arriba, a Dios, al eterno, al soberano, como usted le quiera decir, pero le empieza a cantar al cielo. Si usted se da cuenta, David en todas sus letras menciona cosas del campo, menciona árboles, menciona ríos, menciona ciervos, menciona piedras, menciona de todo, y empezó a componerle música, canalizó todas esas emociones hacia Dios. Y es en estas circunstancias donde tiene origen el salmista más famoso de todos los tiempos, el adorador de la historia, el rey David. Quiero mandar un saludo a todos esos jóvenes que andan con su guitarra en la espalda, aún en medio de cualquier conflicto emocional, no dejan su guitarra. Nada más recomendarles, canalicen bien su talento, busquen a Dios. Yo sé que si tomas ese talento y todas esas emociones y las canalizas de la manera correcta y pones todo ese potencial al servicio de Dios, no hombre, vas a llegar muy lejos. Y usted, hermano, apóyelos. Usted no sabe si ese muchacho al que usted hoy le dice bipolar, mañana sea el David o el salmista de nuestros tiempos. Pero todavía hay más, punto y aparte. No todo en la vida de David fue impecable. Hay episodios de la vida de David totalmente oscuros. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Dígame usted, ¿quién en su sano juicio va, mata a un gigante, le corta la cabeza, agarra la cabeza, la echa en una bolsa y se la lleva para la casa? Ese estaba loco. ¿Le parece poco? Aquí va otra. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 18, encontramos la historia donde David va donde Saúl a pedir la mano de su hija, Mical. Y resulta que Saúl le pide por precio 100 prepucios de filisteo. O sea, Saúl estaba vendiendo a su hija por 100 prepucios de filisteo. David se va donde los filisteos, imagínense. Mata no a 100, mata a 200 filisteos para cortarles el prepucio. Investigue usted qué es prepucio. Imagínense la matazón que hizo. Había que estar enfermo, sádico, para hacer todo esto. Y dicen que Free Fighter es violento. Esto sí es sangriento. ¿Se imagina regresar donde Saúl? ¿Cómo habrá traído esas bolsadas de prepucios? Te destrocé la imagen del dulce cantor de Israel, ¿sí o no? Y todavía falta. Otro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos una historia muy complicada. Resulta que David un día salió al balcón de su casa y desde el balcón de su casa vio bañándose a una señora. Se llamaba Betsabé. Me imagino que estaba regular porque era la mujer de un militar. Entonces David la deseó en su corazón y la mandó a llamar. Imagínense el rey mandando a llamar a la mujer del militar. En ese momento se estaba librando una batalla y Urías, quien era el marido de esta mujer, estaba en batalla. Bueno, David aprovechó, mandó a traer a Betsabé. Me imagino que después de un par de copas pasó lo que tenía que pasar y Betsabé se va a su casa. El problema no termina ahí, el problema avanza porque Betsabé queda embarazada y Urías ya tenía un par de meses de estar en batalla. Entonces es como cuando un hombre se va para Estados Unidos y después de un año la mujer le llama y le dice: amor, vas a ser padre, tengo 2 meses de embarazo. Es ilógico. Y es en esta parte de la historia donde David se las tiene que ingeniar para encaramarle la bendición a Urías. Entonces lo manda a traer del frente de batalla y le dice: Urías, te quiero premiar por todo tu buen desempeño, te vas a ir a dormir esta noche con tu mujer. Pero en las políticas militares de ese entonces eso era prohibido. Entonces Urías le dice: no, mi señor, ¿cómo voy a estar yo durmiendo con mi mujer cuando todos mis compañeros están en batalla? No voy a ir. Entonces David viene y lo emborracha, lo pone bien bolo, y ya pues estando bien hasta atrás, como dicen los mexicanos, lo manda para la casa. Pero Urías nunca perdió el conocimiento y decidió no entrar a la casa, se quedó a dormir en la entrada, en el corredor. Cuando David se da cuenta de eso, manda a llamar nuevamente a Urías y lo manda para el frente de batalla, pero ahora le da una carta que se la lleve al general. Y Urías no sabía ni se imaginaba que lo que llevaba en la mano era su sentencia de muerte, porque en la carta decía que pusieran a Urías a pelear en lo más recio de la batalla. Y es ahí donde Urías pierde la vida. Ahora, aparte de ya todo el daño que había hecho en su juventud,
hoy se convierte en el actor intelectual del asesinato de uno de sus mejores soldados. Honestamente y con toda sinceridad te digo, no era mi intención de configurar la buena imagen que tenía de David, pero creo que es importante que sepas que hasta las personas más malas tienen la oportunidad de servirle a Dios. Ya basta de ocupar como excusa el pasado. Ya basta de sobrevalorar todo el daño que hiciste antes. A Dios no le importa tu pasado. Hay un dato que hay que tomar bien en cuenta, que cuando a David se le revela la letra de esta alabanza, porque en hebreo es una alabanza, el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. De alguna manera en ese momento hasta es ilógico hablar de piedad y hablar de misericordia, porque la humanidad estaba bajo la ley. Alma que pecare, esa morirá. Y la ley dictaba mano por mano, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, mucho más allá de estar recibiendo la inspiración para escribir una alabanza, a David se le estaba revelando el Mesías. Y el proceso de redención que iba a ocupar como ingredientes principales la piedad y la misericordia. Le hago una pregunta y espero que sea serio en el razonamiento para formularme una respuesta. ¿Era digno David de ser tomado en cuenta por Dios después de todo el daño que había hecho? Jamás. Mas sin embargo la Biblia lo etiqueta como un rey conforme al corazón de Dios. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es un salvoconducto que se llama gracia, que lleva como ingrediente principal misericordia y piedad. Entiéndase por gracia, regalo inmerecido, y esto se recibe única y exclusivamente cuando se cree en Cristo de la manera correcta. Es hasta entonces que esa nube de culpabilidad se disipa y se revela en nuestra vida que no es por lo que nosotros podamos hacer o podamos dejar de hacer, es por lo que Él hizo. No soy digno de su misericordia por méritos propios. Yo soy digno porque Él me dignifica a través de su sacrificio, de su padecimiento, de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. ¿Qué tal esto? Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo. Oiga esto, don es regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. En lo personal me encanta hablar sobre la gracia porque me considero un beneficiario directo de este recurso tan importante. Y estoy consciente que nos quedamos cortos, pero en 10 minutos no se puede hacer mucho. Trataremos de hacer una segunda parte, pero por favor no se te olvide comentar, sugerir, regálanos un like, síguenos en la página, ve a YouTube y suscríbete, por favor, nos ayudas mucho con eso. Para nosotros es importante saber de que estamos siendo de bendición para tu vida. Y antes que se me olvide, hoy es 20 de mayo de 2020, el 26 va a estar con nosotros en un en vivo, un colaborador del proyecto RPM que es de gran bendición, el brother Gerson Guevara. Gerson Guevara es un salmista, músico también. A él lo conozco desde muy pequeño, desde que estaba el niño, ya era pianista, y va a estar ministrándolos en alabanza, en adoración, en un en vivo este próximo martes a las 9 de la noche. Por último, hágame un favor, recomiende la página, hombre, bárbaro. Solo ven los videos y no recomiendan. Y ni comentan, groseros. Dios les bendiga.